Este ciclo, como seguramente lo han visto en los anuncios, está dirigido al público en general. Pero claro, yo veo aquí algunos colegas muy distinguidos míos, entonces claro, eso siempre es un poco complicado, porque si uno se dirige y trata de ser accesible a todos, pues ellos se aburren, y si intento que ellos lo pasen bien, pues otras personas no entienden. Entonces, con un poco de suerte no daré satisfacción a ninguno, y eso siempre es una cosa que puede ser buena. Bueno, el tema que traía hoy era este, de espectros. La palabra espectro es muy general, pero aquí la he cualificado con dos palabras, que es espectros de luz y espectros de electrones, porque los dos tienen sus gracias respectivas. Voy a tratar un poquitín de decir algo de una y de otra. El algo más lo verán al final. Bueno, primero iba a hablar, como digo, de espectros ópticos o de luz. Muchas personas lo conocen muy bien, sabe que coge una de esas cuentas de las lámparas de vidrio antiguas o de cristal, y la pone al sol y claro, le sale lo que la gente llama los colores del arco iris. Eso que llaman los colores del arco iris, nosotros en física le llamamos un espectro de luz. Es lo que llamamos un espectro de luz y lo caracterizamos con esa letra griega, ese lambda que hay allí, que es lo que llamamos longitud de onda. Para el que no sepa lo que es una longitud de onda, pues puede pensar en un chico que simplemente mueve una cuerda atada a un árbol y, como todo el mundo sabe, pues llega un momento donde la distancia entre dos crestas de la cuerda pues es constante. Eso se llama la longitud de onda. Bueno, en el caso de la luz es lo mismo, solo que las longitudes de onda son mucho más cortas. Este nm es lo que se llama un nanómetro. Un nanómetro es una 1000 millonésima de metro. Y para que tengan un poco de idea, pues en un pelo, un cabello, que llaman los más finos, tiene 100.000 nanómetros. El grosor de un cabello son 100.000 nanómetros aproximadamente. Y eso equivale también a poner 300.000 átomos uno pegadito a otro. Bueno, esto respecto a la longitud de onda. Por tanto, son longitudes de onda muy cortas. La luz visible es una parte del espectro, esto que se llama el espectro electromagnético, y estas cosas que ven aquí, que son ondas de radio, microondas, luz ultravioleta, rayos X, en el fondo es lo mismo que la luz, solo se distingue la longitud de onda. Los rayos X, por ejemplo, tienen longitudes de onda mucho más cortas todavía que la longitud de onda visible. En vez de nanómetros, de 300 nanómetros, 400 nanómetros son fracciones o nanómetros. En cambio, las ondas de radio pueden ser de metros y por esta zona pues incluso puede haber kilómetros en la longitud de onda. Pero siempre es lo mismo, es lo que se llaman ondas electromagnéticas. La luz es un caso particular, lo que llamamos luz visible, cuando estamos justo en esta zona de aquí. Bueno, entonces este es el espectro que les enseñaba al principio, y esto es lo que se llama un espectro continuo, que es el espectro, por ejemplo, de la luz del Sol. Este espectro continuo, como su propio nombre indica, no tiene roturas, sino que es continuo desde la zona azul, que es la de longitudes de onda más cortas, hasta la zona roja, que es la de longitud de ondas más largas. Esto es un tipo de espectro, como digo, el del Sol, pero hay unos mucho más interesantes, que son los espectros discretos, que son los que dan un elemento químico determinado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en el caso del Sol, lo que uno hace es mirar al Sol, poniendo el vidrio, y en el caso este lo que hace es tomar un recipiente y poner un elemento químico, por ejemplo, hidrógeno. Entonces, por ejemplo, calentándolo mucho, ese hidrógeno, lo que se observa es un espectro, pero que en vez de ser continuo, lo que salen es una serie de rayas. Esas rayas pueden pensar que es como tomar el espectro continuo y ponerle una ventanita. Se le pone una ventanita aquí, sale esta raya, se le pone otra ventanita aquí y sale esta raya y así. Y entonces, como digo, es un espectro discreto. Y lo que es más interesante es que ese espectro es característico del elemento químico. Es decir, el del hidrógeno son estas rayas y el del hierro, por ejemplo, son todas estas otras. Lo primero que se le ocurre a uno cuando lo ve dice, uy, qué pocas hay en el hidrógeno y cuántas hay en el hierro. Bueno, eso tiene un motivo muy fácil que lo vemos enseguida. Pero el punto importante es que cada uno de los elementos tiene un código único, una serie de rayas que salen a longitudes de onda muy bien determinadas. Y eso es lo que, con abuso del lenguaje, le puedo llamar el código de barras del sistema periódico, porque cada elemento tiene un conjunto de rayas bien determinadas. Exactamente igual que cuando va al supermercado y le ponen las rayitas a los productos.
Este es el sistema periódico, y eso quiere decir que, por ejemplo, el hierro que está aquí, pues tiene unas rayas bien determinadas, el hidrógeno está aquí, tiene otras, y así cada uno de ellos. Esto es la tabla periódica que ustedes conocen desde que eran pequeños, y a mí me gusta enseñar a Mendeleev, que él fue el primero que la propuso. A mí me gusta siempre Mendeleev porque no tiene cara de científico, tiene cara de anarquista. Puede ser Bakunin más bien que un científico, ¿no? Y a mí me gusta ese aspecto que tiene, ¿no? Es que un señor con este aspecto se dedicara a estudiar el sistema periódico, a mí siempre me parecía maravilloso. Fue Niels Bohr, un famoso físico danés, el primero que interpretó de dónde salían esos espectros. Y es una cosa bastante fácil de entender. Hace falta un pequeño concepto, que los que son del oficio lo tienen de sobra, pero los que no, se lo puedo recordar enseguida, que es el concepto de niveles de energía en un átomo. En un átomo casi siempre uno se lo imagina como si fuera un sistema solar, el Sol en medio, en este caso el núcleo del átomo, y las capas electrónicas, bueno, podrían ser los planetas, por decir algo. Pero el punto importante es que, así como en el sistema solar yo podría poner la Tierra donde está, o más lejos, más cerca, en cualquier punto intermedio, eso depende de cómo empezó la cosa, no es así en el átomo existe lo que se llama cuantificación. Solo pueden estar o en una órbita o en otra, pero no en medio. Eso quiere decir que las energías correspondientes también están cuantificadas, es decir, pueden ser también SU1, o puede ser SU2, o puede ser SU3, pero no hay un nivel aquí en medio. Si piensan, por ejemplo, con el lenguaje habitual que eso es un pozo, pues entonces sería como un pozo que tuviera unos pisos bien determinados y ahí hubiera unas bolas que fueran los electrones, pero no había pisos intermedios, había un primer piso muy profundo o un último piso muy profundo, uno menos profundo, etc. Y las energías de ligadura son más profundas aquí que aquí, y eso también lo pueden pensar. Si yo, por ejemplo, me pongo aquí, y estos son en el pozo, y esto es una bola, y la quiero lanzar para que se salga del pozo, pues obviamente le tengo que dar muchísima más fuerza a la bola que si estuviera muy cerquita del brocal. Es decir, que cuanto más profundo es el nivel, más energía de ligadura tiene. Pero el punto está en que son cuantificables, es decir, están aquí los electrones, o están aquí, pero no en medio. Ese es el punto importante, ese es el concepto de niveles de energía. Pues si uno admite esto, entonces es muy fácil entender de dónde salen las rayas esas de los espectros, porque es una cosa tan sencilla como esta. Aquí está el átomo con sus niveles, y entonces el proceso de emitir luz, esas rayas que hemos visto antes, es simplemente un proceso que empieza sacando un electrón de uno de esos niveles. ¿Cómo se saca? Bueno, la palabra que se usa es excitando el átomo. ¿Cómo se excita? Pues para excitar se le puede dar un buen empellón, que es un buen empellón es, por ejemplo, mandar protones o mandar cosas por el estilo, pero también se puede calentar mucho. Y si uno calienta mucho es como dar muchos empellones así. O sea que, bueno, el caso es que hay que excitarlo. Y si uno lo excita, hace un agujero aquí, saca un electrón de aquí y se queda un agujero. Y ese agujero, entonces, como tiene menos energía, pues un electrón que está con una energía más alta le conviene caer aquí, porque baja su energía, y si eso lo hace, entonces este electrón cae aquí y emite lo que se llama un fotón. Un fotón es simplemente una partícula de luz, este fotón. Y la gracia es que la energía de este fotón no es cualquiera, es precisamente la diferencia de energía entre estos dos. Y como esas energías están cuantificadas y están muy bien caracterizadas, pues resulta que el fotón que sale también tiene la energía muy caracterizada. Y además resulta que la longitud de onda de ese fotón, esa longitud de onda que veíamos antes, es precisamente igual a una constante que es h por c, que es una constante universal, y dividida por la diferencia de energía. Por tanto, a cada par de energías le corresponde una longitud de onda y un fotón muy bien determinado. Muy bien. Eso quiere decir entonces que los espectros que veíamos antes en todas las transiciones posibles. Puedo sacar el electrón de aquí, que caiga de aquí, o de otros niveles que estén más arriba, pero puedo también hacer el agujero aquí, que caiga de aquí, que caiga de aquí, pero es un número finito de transiciones, no es cualquiera. Cada una de esas le corresponde una raya. Entonces, como digo, los átomos de dos elementos distintos de la tabla periódica, cada uno de ellos tiene un conjunto de niveles bien determinado. Pero claro, también ocurre que cada transición entre los niveles es una raya en el espectro. Pero claro, cuanto más niveles electrónicos, más rayas. ¿Por qué ahora se entiende por qué el hierro tiene más que el hidrógeno? Pues por una razón muy sencilla. Si no me voy al sistema periódico que tenía antes, el hidrógeno solo tiene un electrón, pero el hierro tiene 26. Entonces las combinaciones son muchísimo más grandes. Puede caer de aquí, de aquí, acá. Mientras que en el hidrógeno las posibilidades son mucho menores. Por eso tiene el hidrógeno unas poquitas rayas y el hierro tiene muchas. Pero el punto importante es que esas rayas son características y constituye, como digo, el código de barras característico de ese elemento.
Por tanto, a cada elemento, código de barras bien determinado. Por tanto, si yo tengo en una zona un material que no sé lo que es, pero le hago el espectro, entonces puedo saber de qué está constituido usando el código de barras. Bien. Bueno, esta es la base entonces de la cosa, y ahora lo que les quería enseñar es algunos ejemplos interesantes de cómo usar esto. Y por eso le voy a decir esto primero. El sistema periódico, esos elementos de Mendeleev, es el mismo en todo el universo. Podía no ser así. Podía ocurrir que en alguna galaxia lejana pues, fueran otros los elementos. No hay ningún motivo para que tenga que ser así, pero resulta que es así. Claro, que uno puede decir, ¿y usted cómo lo sabe? Si no hemos ido. No hemos ido a esas galaxias lejanas, ¿cómo sabemos que están hechos de los mismos elementos? Y la respuesta es, no, no hemos ido, pero ellos nos han mandado una cosa con lo que lo podemos analizar, y esa cosa es la luz. Cuando yo veo una estrella o una galaxia lejana, yo veo su luz. Y yo lo que puedo hacer es analizar, con lo que se llama un espectrómetro, la luz que llega de esas galaxias o de esas estrellas lejanas. Y, por tanto, aplicando el código de barras, puedo saber de qué están hechas. Y entonces lo que encuentro es que está hecho exactamente de los mismos elementos que la Tierra. ¿Por qué? Porque sale en espectro con las rayas exactamente en los mismos sitios que salen para los elementos de la Tierra. Sale hidrógeno, y sale nitrógeno, y sale oxígeno, y sale lo que sea. Bueno, sale lo mismo casi. ¿Por qué casi? Bueno, porque hay el fenómeno este, que se llama el desplazamiento hacia el rojo, que sería el siguiente. Si el espectro del hidrógeno de la Tierra es este que están viendo aquí, resulta que cuando yo miro a ciertas galaxias, sobre todo que están lejos, resulta que está el mismo espectro pero corrido hacia el rojo. Hacia el rojo quiere decir hacia longitudes de onda más altas. ¿Y a qué es debido eso? Pues eso es debido a una cosa que se llama el efecto Doppler, que seguramente lo han visto. Cuando yo era niño, en los libros de bachillerato, el efecto Doppler siempre se decía con trenes. Ahora, no sé, quizás porque es el AVE o por lo que sea, la gente no se dedica a oír el pito de los trenes, todas las cosas porque ahora no silban los trenes, pero parece que entonces sí. Y a uno le decían, cuando se pone en una estación y se viene acercando un tren, cuando se le va acercando el pitido se hace cada vez más agudo, y cuando se va alejando, cada vez se hace más grave. Eso era el efecto Doppler. Cambia la frecuencia de un sonido, o de una onda en general, según el quien emite la onda se acerca o se aleja del observador. Cuando se acerca al observador, más agudo; cuando se aleja del observador, más grave. Pues con la luz pasa lo mismo. Cuando la luz se aleja, quien emite la luz del observador, el observador soy yo, entonces, al ser más grave, quiere decir frecuencias más altas, longitudes de onda más bajas y así. Exactamente la ecuación es esta. Lo que varía la longitud de onda depende de la velocidad de la galaxia, en este caso, y c, la velocidad de la luz. Y ahí es donde hubo una primera sorpresa interesante, que es que uno hubiera pensado, bueno, esto está muy bien, pero entonces yo lo que esperaría es que si yo estoy aquí, unas galaxias se acercaran, y otras se acercaran, otras se alejaran, es decir, que unos espectros de unas galaxias estarían desplazados hacia el rojo y otros estarían hacia el violeta. Pues no, todos hacia el rojo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues eso quiere decir entonces, de acuerdo con esto, que todas las galaxias se están alejando de nosotros, y a velocidad bastante notable, porque si la velocidad no fuera notable, como esta es la de la luz, si esto fuera pequeñito frente a la luz, eso ni se nota. Tienen que ser velocidades, bueno, pues ser 1/10 de la velocidad de la luz, o 1 partido por 80, algo así, pero no 1 partido por 10.000 millones. Con eso fue el descubrimiento que se conoce con el nombre de la expansión del universo. Eso fue descubierto por Edwin Hubble a principios del siglo XX y dio lugar al llamado el Big Bang, la teoría del Big Bang, que el universo, como saben, la teoría del Big Bang dice que se creó una gran concentración de masa inicial que explotó, comillas, se expandió, y eso dio lugar a que todas las galaxias se separen unas de otras. Es como un globo, que uno pinta las galaxias en el globo, sopla el globo y todas se alejan de todas, claro. Por cierto, ahora está de moda discutir si el Big Bang es un Big Bang o es un Big Bounce. Bounce es, por supuesto, un salto, porque, bueno, está volviendo a cobrar cierta fuerza la idea de que el Big Bang no fue el origen de todo, sino que es simplemente una oscilación, que antes del Big Bang había una contracción y que el Big Bang lo único que hizo es empezar la expansión. A mí personalmente me gusta más filosóficamente eso, pero eso ya va en gusto. La ciencia no tiene nada que decir de momento. Pero es que
mucho más adelante, fíjense que eso es el premio Nobel de hace 6 años, se descubrió que no solamente el universo se expandía, sino que se expandía cada vez más deprisa. Es decir, que en lugar de lo que uno hubiera pensado, que era que hubo una gran explosión, cuando hay una gran explosión la cosa se expande, pero cada vez más despacio, no cada vez más deprisa. Entonces lo que se observó es que efectivamente estos 3 astrónomos fueron los que lo descubrieron, por eso le dio el premio Nobel del año 11, y descubrieron que el universo cada vez se expandía más deprisa. Eso no se puede entender con las teorías habituales. Y por eso se han propuesto cosas como la existencia en particular de energía oscura, no tanto aquí de materia oscura como de energía oscura, que sería una energía tan oscura, que en lugar de atraer, repele. Pero bueno, no hay ninguna evidencia. Si hubiera, algunos colegas de ahí dirían que hay gran evidencia. Yo diría a favor e en contra. Pero bueno. Pero es un ejemplo también como una observación a uno le puede llevar a modificar las leyes físicas. Tal vez haya que modificarlas para tener en cuenta, ya digo, esta observación de la expansión acelerada del universo. Bien, hay otra cuestión también en las cuales uno puede usar espectros ópticos para obtener información de otra cosa que ahora está muy de moda, que son los exoplanetas. Como saben, desde hace pocos años, 15 o así, se ha descubierto que existen planetas que no están en nuestro sistema solar, sino que están en órbita en torno a otras estrellas. Eso, por supuesto, es muy interesante y, por supuesto, también abre la vía a miles de discusiones, incluida la posibilidad de que exista vida de algún tipo en semejantes planetas. Lo que pasa es que están muy lejos, siempre es el problema con eso, ¿no? Que los del sistema solar ya están un poquito lejos, pero las que están fuera del sistema solar están muy, muy lejos. Por tanto, no cabe la posibilidad de mandar sondas, ni de momento, ni nada parecido. Pero una vez más tenemos la luz, y con la luz ya podemos saber cosas. ¿Qué podemos saber? Pues, por ejemplo, una primera cosa que podemos saber es que existe ese planeta. Porque claro, ese planeta está tan lejos que es imposible verlo con un telescopio, solo se puede ver indirectamente. Esos planetas están dando vueltas en torno a una estrella. Aquí está la estrella y el planeta da vueltas en torno a la estrella. Pero cuando uno estudia física sabe que cuando tiene un sistema con una estrella y un planeta, no es que la estrella esté quieta y el planeta dé vueltas alrededor de ella, como parece en primera aproximación, sino que los dos, la estrella y el planeta, giran en torno a lo que se llama su centro de gravedad. Pero no os preocupéis, eso son tecnicalidades. El punto está en que la estrella también describe una órbita. Y unas veces, si yo estoy aquí, por ejemplo, imaginemos que yo estoy por aquí abajo, la Tierra, y la estrella, hay un momento de su recorrido que se está separando. Por ejemplo, aquí, si está en este sentido, si lo estoy haciendo así, la estrella aquí se separa y la estrella aquí se acerca. Por tanto, el efecto Doppler hacia aquí tiene un signo, y cuando se acerca hacia acá tiene otro signo, porque en un caso se aleja y en otro se acerca. Ustedes pueden decir, ¿por qué el planeta no? Bueno, pero es que el planeta no emite luz. Yo no puedo ver el espectro del planeta, por lo tanto, lo que hago es ver que está el planeta a través de la modificación que experimenta la estrella. ¿Y qué es lo que observa la estrella entonces? Pues un efecto Doppler en la estrella, pero un efecto Doppler que oscila y que unas veces se desplaza hacia el rojo y otras veces se desplaza hacia el violeta. Estas son unas observaciones muy recientes. Bueno, este es un científico catalán en el King's College de Londres, y esto es una publicación muy reciente, como pueden ver, que es un descubrimiento o una identificación de un exoplaneta por efecto Doppler. ¿Qué es lo que se observa aquí? Aquí lo que se observa de alguna manera es la longitud de onda de la radiación que emite la estrella. Está ya multiplicada por otras cosas, pero eso da igual, es como si fuera la longitud de onda. Y todo lo que ya pueden ver es que oscila. Unas veces crece y otras veces decrece respecto a la media. ¿Por qué? Porque unas veces la estrella se aleja y otras veces la estrella se acerca. ¿Y esto qué es? Esto es el periodo del planeta. ¿Cuánto es? Estos son días, pues ya ven que es un poco menos de 20 días, pues son 12 días o 13 días. De modo que es un planeta que va bastante deprisa alrededor de la estrella. Fíjense que a nosotros nos cuesta 365, ¿no? Y a este solo le cuesta 12 días o algo así. Este descubrimiento, se han visto muchos exoplanetas, ustedes pueden decir, bueno, y si se han visto muchos, ¿por qué este señor en 2016 publica en Nature? Bueno, es que ese tiene una gracia. No es que sea un planeta especialmente interesante, pero es que está muy cerca, relativamente todo. Es un planeta en torno a Alfa Centauro, que es la estrella más cercana a nuestro sistema solar. Por tanto, no es que sea un planeta accesible, vamos a no decir tonterías, pero bueno, está más cerca. Y eso pues le da un valor añadido. Entonces, fíjense qué cosa más maravillosa. Resulta que a través del análisis de la luz que emite una estrella, yo puedo saber que hay planetas alrededor de esa estrella. Y puedo incluso calcular cuánto vale su periodo de rotación en torno al planeta.
Pero es que puedo saber más cosas, porque una de las primeras cosas que nos gustaría saber de esos planetas es, por ejemplo, qué atmósfera tienen, porque si estamos hablando de la vida, la posibilidad de la vida, pues claro, la composición de la atmósfera es muy interesante, habrá oxígeno, habrá agua, esas cosas. ¿Y cómo se puede ver eso? Pues otra vez, pues tendrá que ser con la luz. ¿Y cómo se ve? Bueno, para eso les tengo que recordar también que aparte de los espectros continuo y de emisión, hay otros espectros que se llaman de absorción, eso más cerquita de nosotros. Por ejemplo, el espectro del Sol, que les dije que era un espectro continuo, si uno lo ve con detalle ve que tiene unas rayas negras. Esas rayas negras se llaman rayas de absorción y están justo en la misma posición de las rayas del espectro de emisión, solo que en lugar de ser brillantes son oscuras. ¿Cuál es el origen de esas rayas? Pues el origen de esas rayas es que el espectro continuo se genera en el interior del Sol, pero al salir pasa por la atmósfera del Sol. Y la atmósfera del Sol tiene una serie de elementos químicos. Y estas rayas negras provienen de que luz que sale del núcleo del Sol se absorbe en la atmósfera y se absorben precisamente, claro, haciendo las transiciones electrónicas las mismas que hacían falta para emitir. Por tanto, por eso salen exactamente en el mismo sitio donde salía el espectro de emisión. Estas rayas negras entonces me dicen que la luz que proviene del centro del Sol pasa por la atmósfera del Sol y que la atmósfera del Sol en este caso pues tiene hidrógeno. Este es el espectro de hidrógeno. Bueno, pues con las estrellas de los exoplanetas pasa lo mismo. Yo no puedo saber cómo es la atmósfera del planeta, más que analizando, cuando el planeta pasa por delante de la estrella, la luz de la estrella atraviesa la atmósfera del planeta. Entonces lo que observo es que cuando eso pasa aparecen rayas negras. Y esas rayas negras son debidas a la atmósfera del planeta. Esto es muy fácil decirlo y muy difícil observarlo, pero se puede. Se han observado en algunos casos. Aquí hay una observación reciente. Esto ya no es en un planeta cercano, es un planeta bastante más lejano, pero esta observación es una observación del pico de absorción del agua. Este pico es lo mismo que una raya, es un pico que se produce por la absorción del agua. En este caso no es una absorción electrónica, es una absorción de vibración, pero es igual, es la misma idea. La luz que viene de la estrella atraviesa la atmósfera del planeta y, como ahí hay agua, pues resulta que se produce absorción de la luz cuando excita el agua. Y por eso podemos saber que en ese planeta hay agua. Bien, pues esto es lo que quería decirles respecto a los espectros de luz. Y como digo, la moraleja de esto, más importante, es que con la luz, no solamente uno en el laboratorio observa cosas y mira cómo es la materia, sino que incluso la luz le da una información de cosas que están tan lejos que sería absolutamente imposible conocerlas casi de ninguna otra manera. Sé que algunos de mis colegas están pensando, pero también con las ondas gravitacionales. Sí, pero la luz hace 100 y pico años que la estamos analizando y las ondas gravitacionales hace solo unos pocos meses. Pero seguramente, claro, es verdad que también con las ondas gravitacionales se podrá dar mucha información. Pero el hecho importante es que la luz es capaz de darnos muchísima información, incluso de cosas que están lejísimas, incluso de cosas tan delicadas como la atmósfera de un planeta que se encuentra a distancias de, por ejemplo, unas decenas de años de luz. Y ya saben que un año de luz es una distancia bastante notable. Bueno, déjenme pase ahora a la segunda parte, que son los espectros de fotoemisión. El espectro de fotoemisión está ligado directamente a lo que se llama el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico es muy conocido desde finales del siglo XIX. Creo que estos fueron los primeros, Hertz, Halbwals y Lenard, los primeros que observaron el efecto. Siempre se dice que Lenard desapareció de los libros porque era nazi, que lo era. Pero bueno, ahí está. El efecto fotoeléctrico es que si yo mando luz, sobre todo ultravioleta o rayos X, pero ultravioleta en particular, sobre la superficie de un metal, arranco electrones. O sea que la luz llega al metal y salen electrones. Eso se llaman fotoelectrones, porque foto es la luz, ¿no? Por la luz se arrancan electrones. Muy bien. Con eso entonces yo obtengo electrones que estaban en el metal y los arranca, por decirlo así, la luz. Vale. Fíjense que esa es la misma figura que tenía antes. Antes lo que hicimos fue hacer un agujero aquí y luego ver qué pasaba por aquí, salía luz y eran los espectros. Ahora lo que me voy a preocupar es este electrón que arranqué, ¿qué fue de él? Que antes no me preocupé. Antes solo dije que aquí se creaba un hueco y luego seguimos hacia la derecha. Pero ahora me voy a preocupar, ¿qué le pasa a este electrón? Eso voy a decir ahora que es un electrón si la excitación esta está precisamente hecha por luz,
Es decir, si la excitación consiste en esta luz que uno manda aquí, entonces esto se llama un fotoelectrón, porque es un electrón arrancado por un fotón, es decir, por la luz. Esta es la misma figura de antes otra vez, y ahora lo que yo hago es mandar un fotón, que por ejemplo tiene esta energía, de aquí hasta aquí, lo verde, que ya dijimos que era h por c dividido por la longitud de onda, y lo que hace ese electrón es arrancar, este fotón, esta luz, es arrancar este electrón y se lo lleva aquí arriba. Entonces, esto es la energía cinética de ese electrón y esto es la energía de ligadura del electrón. Esa energía cinética, ¿cómo me la puedo imaginar con el modelo ese del pozo y de las bolas dentro del pozo? Bueno, si yo imagino que estoy en un cierto nivel intermedio del pozo y tiro la bola hacia arriba, pasa el brocal del pozo, este sería el brocal del pozo, y sube hasta una cierta altura. Si yo lo lanzo desde ese mismo sitio con muchísima más fuerza, pues entonces en vez de subir hasta aquí, sino hasta aquí. Eso es la medida de lo que se llama la energía cinética. ¿Cuánto le sobra? ¿Cuánto le sobra cuando sale? Bueno, pues eso es lo que uno mide, la energía cinética. Y entonces, claro, si uno mira esta figura, dice, pues de aquí hasta aquí es sub 1, de aquí hasta aquí energía cinética, y todo la energía del fotón. A más B igual a C. Y eso se llama la ecuación del efecto fotoeléctrico. Recuadrada aquí con esto parece que es una cosa importante, lo es. Pero es simplemente tan tonto como decir que es U1, que es de aquí hasta aquí, más energía cinética, es de aquí hasta aquí, es igual al total, al verde. Pues sí. Parece una tontería. Bueno, parece una tontería, pero le dio el premio Nobel a Einstein por eso. Porque, contrariamente a lo que mucha gente cree, a Einstein no le dieron el premio Nobel por la teoría de la relatividad, porque, entre otras cosas, la Academia Nobel es extremadamente conservadora. Y la teoría de la relatividad al principio pues tuvo sus más y sus menos. A Einstein le dieron el premio Nobel por esa ecuación que he escrito antes, y por interpretar qué significaba cada término de esa ecuación, por el efecto fotoeléctrico. Hemos dicho que esta es la ecuación entonces del efecto fotoeléctrico, y entonces lo que le quiero hacer notar es que esta es la energía de la luz que mando, que eso lo sé, porque yo la luz la pongo. La energía cinética la mido, porque son electrones que salen, y yo medirle la energía cinética a un electrón quiere decir medir su velocidad. Y disponemos en el laboratorio de equipos para medir velocidades. Por tanto, eso se mide en el laboratorio. Esto es lo que se mide. Y esto, la E sub 1, es lo que se obtiene. Es decir, que lo que se hace es pasar a esto a este miembro, es decir, E sub 1 es hc parte por lambda menos E cinética. Como esto lo conozco y esto lo mido, deduzco E sub i. Por tanto, tengo con el efecto fotoeléctrico la manera de saber cuáles son las energías de los niveles electrónicos en el interior del átomo. El hacerlo así, el usar el efecto fotoeléctrico para eso fue la contribución de un físico sueco llamado Sigman, por el que recibió también el premio Nobel de Física muchos años después, y Sigman lo que hizo esencialmente fue usar el efecto fotoeléctrico para obtener información de los estados electrónicos de las moléculas, de los átomos y de los sólidos. Pero en el fondo estaba usando la misma ecuación esta de antes, esta de aquí. Lo que él hizo fue desarrollar la tecnología, los dispositivos y tal, para poder medir bien energías cinéticas, etcétera, y demostrar que eso era una técnica que le daba a uno esa información. Bueno, en fotoemisión uno necesita fuentes de luz, y bueno, aprovecho por la cosa aquello también del lenguaje, decirles que la fuente de luz para fotoemisión tradicionalmente han sido lámparas de descarga, de las que había en los laboratorios de siempre, pero de un tiempo a esta parte se utiliza una palabreja que lo ven mucho en la prensa, que es, se lo voy a decir ahora, es lo que se llama un sincrotrón. Aquí solo le voy a decir que en el espectro la zona que nos interesa para conseguir fotoemisión es esta, la zona ultravioleta y un poquito de rayos X. ¿Qué quiere decir radiación sincrotrón? Es una cosa muy tonta, es que si yo tengo una carga eléctrica y yo la acelero, si va a velocidad uniforme no pasa nada. Pero si yo la acelero, es decir, va cada vez más deprisa o cambia la dirección de la velocidad, entonces se acelera. Y siempre que una carga eléctrica se acelera, emite luz, luz comillas. Luz quiere decir radiación electromagnética, que puede ser visible, o puede ser ultravioleta, o puede ser lo que sea, eso ya dependiendo de si va más deprisa, si va más despacio, etc. Pero toda carga acelerada emite luz. Y la otra cosa que tanto le cuesta a los estudiantes de primer año, que es convencerse de que un movimiento circular uniforme está acelerado constantemente, hacia adentro, aceleración normal. Eso que parece una tontería, a los estudiantes les cuesta un disparate.
porque si yo le pongo aquí un cuentakilómetro, un velocímetro, ese electrón siempre va a la misma velocidad, 120, pero como está constantemente cambiando la dirección, está acelerándose. Y esa aceleración emite radiación. Bueno, pues un sincrotrón es un aparato donde partículas cargadas, típicamente electrones, se aceleran, manteniéndolas en torno a un anillo como este, a una velocidad de velocímetro constante, pero la velocidad de dirección va cambiando y esa es la aceleración. Entonces, por eso emite radiación electromagnética. Esta es una foto que estoy muy orgulloso porque la hice yo. La hice en un avión y este es el sincrotrón de Grenoble, que es un aparato construido justamente para hacer eso. Es un anillo donde lo que se hace es acelerar partículas en esa especie de donut, y esas partículas aceleran aunque vayan a la misma velocidad nominal, porque su dirección está cambiando constantemente. Y está emitiendo radiación electromagnética. Tengo que decir que históricamente los aceleradores los inventaron los físicos de partículas, no para hacer radiación sincrotrón, sino para conseguir darle mucha velocidad a las partículas y hacer eso que tanto le gusta a los físicos, que es para ver qué cosa hay, lanzar una cosa contra otra, a ver si se rompe y a ver qué sale de dentro, que es un poco el procedimiento tradicional de la física de altas energías. Y cuanto más le dé el golpe, más cosas salen. Claro, para ellos la radiación sincrotrón era un desastre, porque era una manera de que se le fuera energía por otro camino. Ellos querían la energía para que fuera muy deprisa, pero si se les iba en forma de radiación, pues las cosas no les gustaban. Hasta que la gente se dio cuenta que, bueno, eso es verdad, pero que esa radiación se podía usar. Y entonces los sincrotrones son aparatos construidos precisamente para usar la radiación, no para usar las partículas como tales. Y entonces, son típicamente, visto desde el aire, pues ya ven lo que es, ¿no? Es un donut, y ahí dentro están los electrones. Entonces, del donut salen rayos X, entonces lo que hace la gente es, aquí tenemos algún conocido usuario de semejantes cosas, el niño, por ejemplo, que va mucho a Grenoble o a donde sea, o bueno, ahora diré a Barcelona, con su equipo, y entonces se pone aquí, y él usa los rayos X que salen del sincrotrón y hace su experimento con esos rayos X, por ejemplo, fotoemisión. Se puede hacer otras cosas. En Barcelona, desde hace unos años, hay el sincrotrón que se llama ALBA, y es el único sincrotrón que hay en España, desde luego, pero es muy bueno y se utiliza perfectamente. Bueno, esto era un pequeño rodeo que daba, porque como verán mucho la palabra sincrotrón en la prensa, pues quería recordarles lo que era. Es un aparato cuya misión es fabricar, comillas, rayos X a la carta. A la carta quiere decir que puedo decidir cuál es su velocidad, perdón, cuál es su longitud de onda, y puedo variarla de una manera continua. Dice, ahora para este experimento quiero usar esta y para otro quiero usar esta otra. Bueno, después del pequeño rodeo, les quería decir otra propiedad importante que tienen los fotoelectrones, y es que los fotoelectrones, los electrones estos que arrancan la luz, resulta que no salen de todo el interior de la muestra, sino que salen de muy cerquita de la superficie. Y eso es una cosa bastante interesante, porque es que resulta que eso hace que la información que uno tiene sea precisamente de la superficie del... Esta es una curva, perdón, esta es la única tecnicalidad que voy a poner, que es, el motivo es que cuando yo arranco un electrón del interior, porque por aquí yo mando la luz y arranco un electrón, para que salga, si está en la superficie, tiene que recorrer todo este camino. Si en ese camino el electrón choca con otra partícula, pues ya no sale, o sale con otra velocidad. Entonces, por eso se define lo que se llama el recorrido libre medio, que es cuánto recorre el electrón dentro del sólido antes de salir. Si esa distancia es más grande, en general, que la distancia que a la superficie, sale, pero si no, no. Entonces resulta que esa curva depende de la energía del electrón y tiene un mínimo, precisamente, a 100 electronvoltios aproximadamente, que es la energía típica de los aparatos de física de superficie, y entonces el recorrido es de medio nanómetro, aproximadamente, que es muy poco. Y lo que sí quiero decir a mis colegas es que esta parte de la curva se entiende muy bien, es clásica. Cuando las partículas van muy deprisa recorren cada vez más. Pero esta parte de aquí, cuando uno analiza, es totalmente cuántica, porque eso quiere decir que esos electrones de aquí no salen porque no los deja el principio de Pauli, no los deja porque resulta que la manera de salir, salen, quiero decir que no colisionan porque se lo impide el principio de Pauli, porque para colisionar tenían que darle una energía y un momento a los electrones con los que colisionan, y si estos están en el interior de la esfera de Fermi, pues son
colisiones fallidas, y por lo tanto no sale. Por lo tanto, estudiar esta parte de la curva es física cuántica pura. Bueno, esta es la pequeña razón por la cual solo la superficie es accesible. Por cierto, aquí he puesto esta EB, estos en electronvoltios. Claro, como dice un amigo mío, a los físicos les gusta llamar la atención. Y una manera de llamar la atención es poner una unidad de energía absurda para la gente corriente. La gente corriente, las unidades de energía son los julios o los kilovatios hora, porque lo saben muy bien, porque cuestan a 0,25 euros, y han subido, han bajado y tal. Eso la gente lo sabe, el electronvoltio es una cosa muy rara. Pero los físicos, ya digo, como nos gusta llamar la atención, pues tenemos unidades raras. Por supuesto, la razón para eso es que esa unidad es muy pequeña respecto a la vida normal. Por ejemplo, un kilovatio hora, por decir algo, que es lo que ustedes saben que vale 0 y pico euros, ¿no? Estos son 2 por 10 a la 25 electronvoltios. Esto es un 1 con 25 ceros detrás. Es bastante. 20 cuatrillones, que diríamos. Cuatrillones españoles, no cuatrillones americanos. Nada tiene que ver con Trump. Esto es una cuestión de utilización de la palabra billón y trillón, pero bueno, esa es otra historia. Lo que quiero decir con esto es que los electronvoltios son muy pequeñitos, pero que claro es que los electrones son muy pequeñitos. Y si no, el precio que pagaríamos si tuviéramos que medir la energía de los electrones en kilovatios hora es que teníamos que poner 0, una riestra de ceros terrible, o 10 elevado a menos no sé cuánto, para acabar poniendo unos números significativos al final. Por tanto, lo que hacemos es tomar una unidad pequeña y así hablamos de 100, 70, 20, 30, en vez de ser de 30 cuatrillones o 30.000 millones. Pero bueno, yo sé que es una unidad que a la gente le parece una cosa rarísima. Este es un ejemplo del laboratorio de allá de superficies y es una muestra de sulfuro de hierro expuesta al aire. Y fíjense que lo que sale, esto es un espectro de fotoemisión. Ven que hay una serie de picos que están identificados arriba. Cada uno de esos picos es como el código de barras, sale de una transición. Y por lo tanto, la energía de enlace de los fotoelectrones emitidos, que está aquí en electronvoltios, las unidades esas, me caracteriza unívocamente qué elemento es el que hay. Aquí me dice que este es carbono, y que esto es azufre, y que esto es oxígeno, y que esto es hierro. Tiene su código de barras, como quien dice. Por lo tanto, uno puede saber perfectamente lo que tiene. Y sabe que eso lo tiene en la región de la superficie. Bueno, esto es una pequeña divagación, pero unas veces yo hablo de picos y otras veces hablo de rayas. Es lo mismo, un pico, cuando lo estrecho, es una raya. O sea, que el que sea raya o sea pico, eso ya depende de lo que se llama la resolución, pero que no se compliquen con eso. Puede ser pico, puede ser raya, lo mismo. Es decir, por ejemplo, aquí yo podría decir que aquí hay una raya o que aquí hay un pico. Aquí se ve más bien que es pico, pero yo podría decir que hay una raya aquí en medio, porque la anchura, lo que ha hecho que la raya se haga pico es una serie de procesos donde interviene desde el equipamiento hasta procesos secundarios reales. Bien, esto es entonces el código de barras, pero de la composición superficial. Pero claro, ustedes podrían decir, ¿por qué es importante conocer la superficie? ¿Qué demonios nos importa la superficie? Al fin y al cabo, la superficie es muy poco. Mire, uno podría decir, hombre, es un cálculo muy sencillito, en una bolita de 1 centímetro de radio, el número de átomos que hay en la superficie divididos por lo que hay en el volumen es 1 sobre 10 millones. Solo un átomo de cada 10 millones está en la superficie para una bola de un radio. Claro, ustedes podrían decir, pero hay sistemas, nuestro querido y amado grafeno, claro, y tenemos también algún gran especialista aquí y en algunos otros compuestos bidimensionales, claro, como eso es una película, hay todo en superficie, mira qué bien. Pero eso es lo raro. Normalmente la superficie es poca. Y sin embargo es muy importante. Les pongo un ejemplo muy importante, muy notable. El oro. Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué es el oro? Pues me dirían cosas, desde definiciones un poco cursis, hasta alguna que dice, es el más noble de todos los metales. Bueno, bien. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, que es el que más le cuesta cambiar de estado. Que le cuesta oxidarse, no se oxida, vaya, que le cuesta reaccionar, etc. Pero, y eso es una cosa muy importante, eso es cuando yo tengo un tocho de oro. Pero si yo en vez de un tocho de oro pongo lo que se llamaría una nanopartícula, una partícula muy pequeñita, tan pequeñita que tenga muy poquitos átomos, entonces se vuelve enormemente reactivo. Y de hecho es un gran catalizador. Es decir, en bolitas muy pequeñas es capaz de absorber gases, hacerles reaccionar, es enormemente activo. Todo lo contrario de lo que pasa cuando es un tocho. Por tanto, ahí la superficie claramente está jugando un papel definitivo.
la superficie del oro es algo que no tiene nada que ver con el volumen del oro. Por tanto, eso nos dice que es importante conocer la superficie, no basta conocer el volumen. Pero claro, no todo es la composición, porque todo eso que le he dicho, el código de barras, es para saber, como decíamos aquí hace un momento, bueno, si hay hierro, hay oxígeno, hay sodio, hay lo que haya. Pero no todo es saber la composición. También es muy importante saber cómo cada uno de esos átomos que están por la superficie está relacionado con su entorno. Por ejemplo, cómo forman moléculas, no forman moléculas, forman enlaces de un tipo, forman enlaces del otro. Y eso es porque, como digo, el entorno en cuenta y mucho, y eso también podemos tener acceso, también como siempre, con los fotoelectrones, porque resulta que cuando yo le he puesto aquí que un átomo tenía los niveles cuánticos en realidad, si lo miro con suficiente aproximación, imagínense que pusieran aquí una especie de lupa de energías, resulta que esto que yo ponía que era un nivel, realmente no es un nivel, son muchos niveles apretaditos. ¿Y a qué se deben esos niveles? Bueno, pues a que el átomo de nitrógeno en cuestión puede estar en un entorno o en otro. ¿Qué quiere decir que esté en un entorno o en otro? Por ejemplo, un entorno puede ser una molécula de amoníaco, NH3. Ahí el átomo de nitrógeno tiene 3 hidrógenos alrededor. Pero si forma un óxido de nitrógeno, el entorno son átomos de oxígeno. Y si forma N2, la molécula N2 de nitrógeno, pues es otro entorno. Y eso se traduce en pequeñas diferencias en las energías de estos niveles, que claro, cuando yo hago la fotoemisión, pues se traduce en pequeñas diferencias de las energías de los electrones que salen. Y yo puedo saber que esto es así porque mido diferencias de energía de los electrones que salen. Eso se llama desplazamiento químico, en inglés es chemical shift, y es muy importante porque si yo lo mido, me puede decir no solamente que ahí tengo azufre, sino qué es lo que hay alrededor, cómo está enlazado. Y eso me da mucha información sobre los procesos que tienen lugar en la superficie. Por ejemplo, estas son un pico de fotoemisión. XPS es rayos X, fotoemisión, espectroscopía, X-ray, fotoemisión, espectroscopía. Esas son las siglas de la fotoemisión de niveles profundos. Y esto es el silicio, pero que se va oxidando. Es un experimento en el cual el silicio se va oxidando. Ya ven que la energía de ligadura va pasando de 100, los famosos electronvoltios, hasta algo así como 103 electronvoltios. O sea que cuando se va oxidando, se va desplazando el pico. Entonces yo, cuando mido el pico, puedo saber que se está oxidando. El origen de ese desplazamiento químico lo pueden ver, por ejemplo, en este caso que le decía el amoníaco. Si yo tengo un átomo de nitrógeno, el átomo de nitrógeno tiene 2 electrones internos, que son los negritos, y 5 en su nivel externo. Pero si yo lo rodeo de 3 hidrógenos, resulta que los electrones del hidrógeno tienden a desplazarse, formando lo que se llama un enlace covalente hacia el nitrógeno, y ahora la segunda capa, en vez de tener 5, tiene 8, porque hay parte que se los ha dado el hidrógeno, por decirlo de alguna manera. Entonces eso hace que haya más carga negativa en torno al átomo de nitrógeno, y eso hace que si yo quiero arrancar uno de estos niveles, de los profundos, le cueste menos que si no tuviera estos 3 de aquí, porque el entorno negativo hace que cueste menos. Y aquí es exactamente al contrario. Como el oxígeno lo que hace, en vez de darle electrones, tomar electrones, pues esto se vuelve más positivo, el pozo se hace más profundo y cuesta más arrancarlo. Eso es el origen del desplazamiento químico. Esto, por supuesto, se puede calcular todo y se puede hacer cálculos cuánticos, todo lo complejos que sea, pero en el fondo esto es lo que está ocurriendo. Estos son, por ejemplo, esto sería un código de barras, no del nitrógeno, sino del enlace en el nitrógeno. Esto es como si hubiera ampliado extraordinariamente el eje de energías. Aquí hay 400 electronvoltios, aquí 405, antes 405 estaba pegadito, o sea, lo he ampliado. Entonces, todo esto que se ve aquí es las rayas, siempre del nitrógeno, pero dependiendo de cuál es las rojas, cuál es el entorno. Entonces, cuando uno hace un experimento como el que ahora les muestro, pues uno observa esta raya. Entonces, comparando con esto, puede tratar de tener información sobre lo que tiene uno en su muestra, a qué se parece. O puede uno tener un poco de idea de qué está pasando con el entorno electrónico que los átomos esos de nitrógeno. En una muestra dada, un mismo elemento puede estar en distintos entornos químicos, claro. Entonces sale más de un pico. Entonces, típicamente uno lo que tiene es lo que se harán aquí los puntos, un pico que tiene aquí como unos hombros, porque en realidad lo que es que hay un pico encima de otro, y superponiéndolos sale esto otro. Entonces, cuando yo tengo esto,
que la observación son los puntos, yo tengo que descomponerlo de tal manera que pueda tener información de cuáles son los constituyentes y de ahí quizás obtener información de cómo está enlazado en la superficie el átomo en cuestión. Y voy a poner, para terminar, este ejemplo de aplicación de unas reacciones catalíticas en una superficie, para que vieran cómo funciona esta. Esta es una reacción, una conjeturada, se diría, prebiótica. En la Tierra primitiva, el nitrógeno con el sulfídrico sobre una superficie de sulfuro de hierro daría pirita y nitrógeno. Amoníaco. Esta es una reacción bastante interesante porque en la Tierra primitiva había mucho sulfídrico en los volcanes, por supuesto. Pues esta es una vía muy importante para obtener amoníaco, y el amoníaco es muy importante, aunque no entraré en detalles, porque en las rutas metabólicas que se llaman, que va desde la Tierra primitiva, desde los primeros gases que había hasta las proteínas y los aminoácidos, un punto muy importante es la incorporación del nitrógeno, porque hasta que no hay nitrógeno no puede haber aminoácidos. Entonces, el nitrógeno generalmente se incorpora por esta vía, aquí está el amoníaco, y tiene que haber una manera de fabricar, por decirlo así, este amoníaco a partir del nitrógeno y del sulfídrico. Entonces, lo que se intenta con ese experimento es tratar de ver que efectivamente eso es posible y que esta reacción puede tener lugar y estudiarla. Esa reacción se ha intentado muchas veces, solo hay un experimento previo hecho en fase líquida donde se ha obtenido una cierta cantidad de amoníaco. Nosotros lo que pretendemos es hacerlo en ultraalto vacío. Y el experimento es tomar esta reacción, descomponerla en dos partes. El primer paso sería incorporar el nitrógeno, es decir, el nitrógeno se absorbería sobre el sulfuro de hierro, y una segunda, que es reaccionar con el sulfídrico y dar amoníaco. Entonces, lo quería poner como ejemplo de cómo utilizar los fotoelectrones. Esto es un ejemplo del pico de fotoemisión que se obtiene cuando el nitrógeno se absorbe directamente sobre el sulfuro de hierro. Y se obtiene, como les decía antes, un pico que tiene hombros y que se puede descomponer en una serie de picos que corresponde, en principio, a distintos entornos de los átomos de nitrógeno. Todo esto es nitrógeno, pero no está enlazado igual que aquí, que aquí, que aquí. Bueno, cuando uno lo estudia, llega a la conclusión de que este pico se parece más al nitrógeno libre, que esté absorbido sobre la superficie, y estos otros pues pueden ser, por ejemplo, nitrógeno absorbido sobre defectos en la superficie o con enlaces un poco peculiares. Estos son los defectos, por ejemplo, pues puede ser que el nitrógeno esté absorbido en el borde de una terraza o que esté en una vacante. Todo eso son entornos distintos que modifican ligeramente la energía. Decíamos que este es el primer paso, la incorporación de nitrógeno, ya lo hemos visto ahí, y la segunda, que es más interesante, que es la absorción, la reacción de este nitrógeno con el sulfídrico. Y esto se puede ver por fotoemisión. Aquí les muestro los picos correspondientes. Este es el pico del nitrógeno, y lo que hacemos es, primero, ponemos una primera dosis de sulfídrico y ya ven lo que pasa, el pico del nitrógeno se va para abajo. Y el argumento es que lo que está ocurriendo es que el nitrógeno está reaccionando con el sulfídrico, dando amoníaco, y por tanto, claro, el pico del nitrógeno está bajando porque se está consumiendo, por decirlo así, el nitrógeno que estaba absorbido. Y baja. Si aumentamos la dosis de sulfídrico, pues todavía baja más. Luego también se puede, claro, hacer un análisis más detallado, ya ven aquí lo que pasa. De las 3 gaussianas, o las 4, dependiendo, que había aquí, solo parece que esta de aquí es la que reacciona con el sulfídrico. Eso es bien interesante si se confirma, porque querría decir que solo el nitrógeno absorbido de una determinada manera es capaz de reaccionar con el sulfídrico. Una cosa que ustedes podrían decir razonablemente ahora es, bueno, ¿y esto para qué? Bueno, ya les he dicho que bien, que esto es interesante para conocer posibles rutas prebióticas en la Tierra primitiva, pero también tiene otro interés posible desde el punto de vista de aplicaciones. Y lo quería comentar, que es el siguiente. A ver. La industria de fertilizantes en el mundo mueve 100.000 millones de dólares aproximadamente al año y esencialmente lo que hace es fabricar amoníaco. Luego de los amoníacos sacan nitratos, etcétera, pero esencialmente la fabricación de amoníaco es el punto crucial. Y
la manera de hacerlo es la que se llama la síntesis de Haber-Bosch, que data del periodo de entreguerras en Europa, o sea que es muy antiguo. Funciona a 500 grados centígrados y a cientos de atmósfera. Es decir, que si yo mezclo nitrógeno e hidrógeno aquí, no sale nada. Tengo que poner eso a 500 atmósferas o a cientos de atmósfera a 500 grados. Y además encima con un catalizador de hierro o de óxido de hierro. Bueno, eso es caro, es complicado, el material se deteriora con facilidad porque trabajar en estas condiciones no es sencillo, pero es lo que hay. Entonces dice, bueno, pues si es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? Sí, pero los guisantes y las judías verdes y otras leguminosas, resulta que lo hacen ellas solitas, descomponer el nitrógeno y formar amoníaco a la temperatura ambiente y a la presión atmosférica. Entonces, sí, sería una buena cosa imitarlas. Lo que pasa es que no sabemos muy bien cómo lo hacen. Se sabe que hay una enzima que se llama nitrogenasa, que es la responsable de la descomposición del nitrógeno pero los mecanismos moleculares no son todavía conocidos. Bueno, eso quiere decir entonces que a veces, observando no solamente la naturaleza, sino lo que uno supone que era la naturaleza en tiempos, pues uno puede tener información que a lo mejor es útil para procesos industriales. Les pongo otro ejemplo muy tonto. La fotosíntesis es un proceso complicadísimo, se lleva estudiando desde hace muchísimos años, pero a nivel molecular todavía hay muchas preguntas por contestar. La fotosíntesis que ustedes conocen bien, de que las hojas verdes toman dióxido de carbono de la atmósfera y fabrican agua, claro, y fabrican glucosa en general y desprenden oxígeno, que nos viene muy bien, por cierto. Ese es un mecanismo muy complejo. El que tiene lugar a escala molecular es muy complejo. Pero claro, a cualquiera se le ocurre decir, bueno, es una cosa tan complicadísima que no se la pongo aquí, pero es una reacción muy complicada. Eso no, desde el punto de vista de la evolución en la Tierra, no pudo ser el paso inicial. La probabilidad de que eso surgiera de la nada es muy pequeña. Eso ha tenido que ir pasito a pasito. Y los pasos intermedios, que no se conocen, probablemente son mucho más simples. Y a lo mejor, si uno quiere imitar el proceso fotosintético, es más fácil imitar los pasos intermedios que imitar la fotosíntesis completa, aunque tal vez el rendimiento no sea tan bueno, pero a cambio de eso puede ser mucho más simple y mucho más barato. Lo que quiero decir con eso es que estudiar este tipo de reacciones, aparte de tener el interés del origen de la vida en la Tierra, o en general las reacciones prebióticas, tiene también el interés de que tal vez uno pueda estudiar reacciones que fueron los precursores de reacciones más complejas que hay ahora, y a lo mejor imitar los precursores es más fácil que imitar la reacción completa. Bueno, eso los he dicho, y ahora ya, para terminar, simplemente les quería resumir ahí lo que he intentado que sean un poco los mensajes que les lanzaba. Uno es, desde luego, que los estados electrónicos de un elemento químico caracterizan unívocamente a ese elemento, y los espectros de luz, que no lo he puesto ahí, los espectros de luz constituyen un verdadero código de barras. Uno, con los espectros de luz, uno puede saber cuáles son los elementos químicos. Y eso lo puede saber no solamente en el laboratorio, sino también a fuentes de luz que son muy lejanas, y podemos tener información sobre constituyentes del universo, incluso exoplanetas, cosa que, dicho sea de paso, creo yo que si nos lo hubieran dicho hace 40 años no nos lo hubiéramos creído, que íbamos a poder analizar la atmósfera de un exoplaneta, de un planeta de fuera de nuestro sistema solar. Para empezar, ni siquiera había gente que ni siquiera creía que existiera. Y luego ya que los espectros de electrones obtenidos por fotoemisión abren una vía para caracterizar procesos en superficie. Y lo pueden hacer con resolución atómica, como he dicho hace un momento. Puede incluso uno plantearse la cuestión de si el nitrógeno que reacciona en una reacción está sobre la superficie, o está a lo mejor en una terraza, o está en una vacante, o lo que sea. Así pues, en los espectros, concluyendo, son un código de barras, pero desde luego la información que da es más que la de un código de barras. Cuando uno analiza en detalle, pasa como tantas veces en la ciencia que uno puede aprender muchísimo más de lo que sin duda iba buscando al principio. Y con esto les agradezco mucho otra vez su presencia y termino. Gracias.